Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de TechFlow, el programa de video podcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Jiménez, responsable del equipo de analistas del SOC de Evolutio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Bueno, hoy vamos a tratar un tema crucial en la seguridad y es la concienciación. Un tema que, bueno, que hemos oído hablar muchos de ellos, pero que para los que no están familiarizados con el concepto, Miguel, al final la concienciación consiste en asegurar que tanto los empleados como las terceras partes que colaboran con una compañía son conscientes de los riesgos y las amenazas, ¿no?, que supone la información que manejan y los datos que manejan de una compañía, ¿no? Al final, proteger la información de cualquier empresa es algo que empieza por el empleado y por las terceras partes que colaboran con una empresa, ¿no? Al final, el papel que juega el empleado es un papel esencial en la ciberseguridad. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Miguel, es un poco cómo defines tú la concienciación en seguridad y por qué consideras que es importante. Bueno, pues la concienciación de seguridad, como bien has dicho, es el conocimiento y el entendimiento por parte de los empleados sobre las amenazas, sobre los riesgos de seguridad y las buenas prácticas que tienen que aplicar para protegernos y proteger a la empresa. Esto es importante porque bueno, el error humano sigue siendo uno de los principales factores de las brechas de seguridad. Y bueno, pues si conocemos cómo operan los atacantes, pues podemos reducir los riesgos significativamente. Al final, pues sufrir un incidente de seguridad implica un impacto, lo que conlleva una posible pérdida de información sensible, incumpliendo leyes como GDPR o DORA y posibles pérdidas económicas o reputacionales. Concienciar es ayudar, en definitiva, a evitar riesgos y que se produzca una amenaza en una compañía, ¿no? Una amenaza de seguridad. ¿Cuáles son las amenazas más comunes en tu visión? Pues las amenazas más comunes a las que estamos expuestos mayormente son los ataques de phishing, donde intentan robar credenciales, también alertas relacionadas con malware como virus o ransomware, donde intentan dañar nuestros sistemas, y ataques de ingeniería social, donde intentan también engañar al empleado de alguna forma. Entonces, bueno, pues conocer todas estas amenazas eh, y estar concienciado sobre ellas, pues es conveniente para evitar los riesgos en mayor o menor medida. Vamos a intentar desgranarlos, ¿no? Sí. Vamos a empezar por el phishing, ¿no? Que es el más conocido, yo creo que el que sale todos los días en noticias, bueno, que cualquier persona casi es consciente de lo que es un phishing, pero ¿podrías ahondar un poquito más en la definición del phishing y qué impacto tiene una compañía? Bueno, pues el phishing es una amenaza donde suplantan la identidad de alguna entidad familiar nuestra, como un banco o bueno, el colegio de nuestros hijos, para intentar que proporcionemos información sensible sin darnos cuenta. Para poder identificarlo, bueno, es común que el remitente sea sospechoso o desconocido, en el cuerpo del mensaje también que haya errores gramaticales u ortográficos, enlaces que no coinciden con el destino que aparentan o un sentido de urgencia o amenazas. De todos modos, si identificamos que tenemos algún tipo de estas comunicaciones, lo más importante dentro de la empresa es detenerse y reportarlo directamente al equipo de la Esa es seguridad. la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Como empleado de una compañía, ¿qué consejos darías a ese empleado en el caso de que identifiquen alguno de estos elementos que has comentado en un phishing? Bueno, si identificamos a algún tipo de estos mensajes sospechosos, lo más importante, como decía, es reportarlo directamente al equipo de seguridad para que bueno, pues se puedan tomar las medidas de contención necesarias lo antes posible. Además, hay que comentar que el empleado no se tiene que sentir pues, molesto o preocupado por reportarlo, porque lo más importante es tomar una acción lo antes posible. Además, bueno, pues también contamos con ciertos mecanismos a través de los cuales, a través de botones interactivos, el empleado puede derivar esa comunicación al equipo de seguridad y determinar el equipo de seguridad si la conversación es legítima o no. Y en función de ello, pues contener el ataque. Muy interesante. La ingeniería social también la has comentado anteriormente, ¿no? ¿Nos puedes describir un poquito más en qué consiste la ingeniería social y cómo podemos protegernos de un ataque de ingeniería social? Sí, el ataque de ingeniería social es una táctica que utilizan los ciberdelincuentes para manipular emocionalmente a los empleados con el fin de robarles información. Para protegernos de este tipo de ataque es vital ser cautelosos ante cualquier petición que nos pueda llegar por correo, por llamada o en persona, por lo que siempre hay que estar atentos ante cualquier solicitud extraña
y poder identificar también a la persona que lo solicita. Internamente también contamos con pautas para hacer una doble verificación de la persona que nos pide esa información o preguntas específicas para poder identificarlo. Otro de los elementos importantes que siempre surge como duda, ¿no?, de un empleado o de cualquier persona es el tema de las contraseñas, ¿no? Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar contraseñas, qué es una contraseña segura. ¿Nos puedes ahondar un poquito más en este asunto? Sí, hay que pensar que las contraseñas, bueno, es una de las principales líneas de defensa, por lo que en términos generales una contraseña tiene que ser larga, contener números, símbolos y caracteres de forma diferente y pues no tiene que ser utilizada en diferentes cuentas. De todo ello pues nos encargamos a través de nuestras políticas internas y nuestras GPOs. Además, es importante hacer uso de gestores de contraseña para almacenarlas de forma seguras y generar contraseñas de cierta complejidad. Además, es vital pues, no utilizar password como contraseña o el nombre de tu pueblo o 1, 2, 3, 4, 5 y además, siempre que sea posible, utilizar el múltiple factor de autenticación, el MFA. Justamente te iba a preguntar por el MFA, ¿no? El doble factor, multifactor de autenticación. ¿Cómo complementa esto a una autenticación basada en contraseña, a una autenticación más simple? Bueno, el múltiple factor de autenticación es una segunda capa adicional de seguridad a través de la cual el ciberdelincuente, en caso de tener acceso a nuestro usuario y contraseña, bueno, le sería imposible acceder definitivamente a la cuenta. Este segundo factor se basa en un SMS recibido a nuestro móvil, una llamada telefónica o biometría. Normalmente en los programas de concienciación hay un elemento que intentamos cubrir o que se intenta cubrir de cara al empleado y las terceras partes, como he comentado, que es el tema del teletrabajo, que en sí mismo representa ya un riesgo, es un entorno menos controlado que en una oficina de una compañía, ¿no? Con otro tipo de normativa. O sea, es un entorno que representa el riesgo por sí mismo. ¿Qué medidas debemos tomar o qué medidas debería tomar una compañía para asegurar que un empleado teletrabajando trabaja de manera segura? Pues como has comentado, el trabajo en remoto aumenta ciertos riesgos, como la conexión a redes no seguras y el uso de dispositivos personales para acceder a información corporativa. Por lo que para protegernos de este tipo de situaciones es recomendable el uso de VPNs, mantener los dispositivos actualizados y no conectarse a redes públicas no seguras. Además, es importante mantener los mismos principios de seguridad que la oficina, como no compartir contraseñas y no dejar dispositivos desatendidos. Hablamos del dispositivo, otro elemento, ¿no? Hemos hablado del entorno de trabajo, hemos hablado de diferentes ataques de ingeniería social, phishing. ¿Qué hacemos cuando consideramos o entendemos que nuestro dispositivo ha sido comprometido? Bueno, cuando vemos que nuestro dispositivo ha sido comprometido, bien porque bueno, pues presenta algún mensaje sospechoso o se comporta de una forma no habitual, lo más importante, como hemos visto en el caso de las comunicaciones de phishing, es reportarlo directamente al equipo de seguridad. A través de nuestros analistas y especialistas del SOC podremos tomar las medidas de contención necesarias, como aislarlo de la red y si pues, el incidente se propaga, hacer un posterior análisis forense. Es importante que el equipo de seguridad sea consciente lo antes posible de esta situación para poder mitigar el daño. Y ya como un poco conclusión de todos los temas que hemos ido desarrollando y que nos ha dado tu impresión, ¿qué dirías a un empleado de una compañía en el día a día de su trabajo en el que tiene que tener conciencia un poco de los riesgos y las amenazas que supone manejar cierta información y ciertas acciones que realizan el día a día? O sea, ¿qué recomendaciones harías a un empleado para mejorar la seguridad de su compañía? Pues yo creo que son fundamentales dos aspectos. El primero de ellos es identificar cualquier posible comportamiento anómalo que no figure en su patrón diario, ya sea por vía correo, telefónica o en el propio endpoint, en el propio equipo, que lo reporte directamente al equipo de seguridad, por mínimo que le parezca el incidente, y después, si es posible, pues asistir a todas las capacitaciones de seguridad que se hagan internamente en la empresa. Porque además hay ejercicios que se hacen y simulaciones que se hacen dentro de una compañía que no solo es una buena práctica, sino que están recomendadas y a veces obligadas por ciertas normativas y regulaciones. Correcto.
Pues muchas gracias, Miguel. Hemos visto que la seguridad empieza por la concienciación de cada uno de nosotros como empleados de una compañía, por concienciar también las terceras partes con las que colaboramos, porque manejamos mucha información con terceras partes y la cadena de suministro al final es un elemento crítico en la seguridad, y que cualquier acción que tomemos como empleado puede tener un gran impacto en el negocio de la compañía. Así que muchas gracias por tus consideraciones alrededor de la concienciación en ciberseguridad y os esperamos en el próximo episodio de TechFlow. Muchas gracias.